de manera física aquí. Lo habíamos platicado en el comité de este año en el colegio, que regresar al espacio físico y al tener contacto, pues le da un plus, le da el sabor que precisamente muchas de las personas que hemos pasado por aquí, pues no queremos que se pierda esa relación que existe con el doctor, y esa interacción y el aprender y el tener la oportunidad de escucharlo aquí de manera física y que se acerque a la pantalla como yo me acuerdo que lo hace y que señala ahí con el dedo, pues no tiene nada que ver con verlo en una pantalla y imaginarse las cosas que uno quiere. Entonces, primero que nada queremos el colegio a nombre del doctor Alberto Ochoa y del comité, queremos darle las gracias al doctor Eduardo por recibirnos, también a los jefes de enseñanza de los servicios que nos hacen el favor de prestarnos a sus residentes. Creo que la doctora Maricarla precisamente está aquí con nosotros, esperemos que después también esté en algún otro jefe de enseñanza también posteriormente, y decirles que el colegio también se compromete hacia los residentes con 2 becas para Chihuahua en la FESORMEX en octubre. Va a haber una hojita ahí que se van a estar anotando para entrar a la rifa de las becas. Pues se va a hacer el primer corte con la asistencia, ¿no? La asistencia se va a tomar en cuenta para esto, para que corran la voz ahí entre los residentes, y ya en los residentes que hayan faltado a menos sesiones, pues de ahí se va a rifar las 2 becas. Entonces, bien. Buenas noches, iniciando con la primera sesión interhospitalaria a cargo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Mi compañero el doctor Jorge Sánchez, mi compañera la doctora Ingrid Tena y una servidora, Melissa Romo, les vamos a exponer el caso clínico del día de hoy, el cual trata de una paciente femenino de 39 años de edad, originaria y residente de Guadalajara, Jalisco, en unión libre, con ocupación costurera y con escolaridad primaria completa. Como antecedentes personales no patológicos, la paciente nos negó alergias con las vacunas con esquema de vacunación completo, tipo de sangre O positivo, la vivienda con todos los servicios básicos, negó contacto con animales y exposición a biomasa. Como antecedentes personales patológicos, la paciente de igual forma nos negó enfermedades crónico-degenerativas y toma regular de medicamentos. Cirugías previas, tuvo 3 cesáreas, última hace 15 años, y una apendicectomía hace 20 años. Hospitalizaciones previas únicamente por los eventos quirúrgicos que les menciono. Tabaquismo positivo a razón de 12 cigarros al día desde hace 25 años, con un índice tabáquico moderado de 15. Al llegar con nosotros, la paciente refirió como motivo de consulta obstrucción nasal y aumento de volumen en la región malar izquierda. En cuanto a la evolución del padecimiento, la paciente refiere iniciar en enero del año 2022 con un cuadro gripal caracterizado por rinorrea y obstrucción nasal progresiva. Debido a que el cuadro no se dio de forma espontánea, la paciente decidió acudir a un hospital público donde le realizan diagnóstico de sinusitis y le indican un tratamiento antibiótico no especificado. La paciente no mejoró, refiere de hecho que hasta febrero del 2022 continuó con los síntomas que fueron progresivos, y en ese mes se agregó aumento de volumen en la región malar izquierda. Continuó yendo a varios facultativos particulares con múltiples tratamientos, sobre todo antibióticos, que no especificó, pero no presentó ninguna mejoría. Motivo por el cual en marzo del mismo año decide acudir con nosotros por empeoramiento de los síntomas que ya les mencioné. Al llegar con nosotros, la paciente estaba consciente y orientada, con adecuado estado de hidratación y coloración tegumentaria, las pupilas isocóricas y normoreflécticas con adecuada movilización o adecuados movimientos oculares. La paciente también, la sensibilidad facial estaba completamente respetada, la función motora con un Haus-Brackmann de 1. Aquí ya podemos evidenciar el aumento del volumen malar que viene desde el dorso nasal izquierdo, sus oídos sin datos patológicos.
Además del aumento de volumen en el dorso nasal izquierdo, a la rinoscopía pudimos observar la presencia de un tumor que podía verse desde el vestíbulo nasal, con varias fosas de moco adheridas e importante vascularización. La presencia de este tumor no nos permitía observar las estructuras adyacentes, ya que estaba ocupando toda la fosa. Del lado contralateral pudimos observar un cornete ligeramente hipertrófico con abundantes puentes hialinos, el septum aparentemente lineal y no se evidenciaba descarga meatal o algún otro dato patológico. En cuanto a la cavidad oral, la paciente tenía una mucosa hidratada, las piezas dentales estaban íntegras, sin embargo en irregular estado de higiene, la lengua central inmóvil, sin desviaciones, el piso de la boca tampoco tenía alteraciones, el paladar íntegro, simétrico, sin ningún abundamiento u otro dato patológico, úvula central, amígdalas grado 2, sin exudados y tampoco había descarga posterior. En cuanto al cuello, cilíndrico inmóvil, sin adenopatías ni ninguna otra lesión visible o palpable. Hasta este momento, ¿ustedes sugerirían algún estudio? Si quieren. Bueno, yo a lo mejor pediría una tomografía simple y contrastada. Algo que me hubiera gustado de la endoscopía es por la fosa que sí se podía ingresar, la fosa derecha, habernos ido hasta Coana y usar un lente angular para tratar de ver un poquito contralateral, pues, y que nos diera un poquito más imagen, pues, de la tumoración. Si estaba tomando Coana o algo estaba, y las características de la apariencia que tenía. Sí. Sí, este fue un video sencillo, nada más, doctora, no era la naso como tal, sí se le realizó una naso, sin embargo no contamos con el video en el momento, pero no había datos patológicos en Coana. No llegaba la tumoración, no llegaba la Coana. No, aparentemente. Okay. Muy bien. Continuando con el abordaje de nuestro paciente se presentó ya con una tomografía simple de nariz y senos paranasales. Bueno, pero previo a esto, los estudios de laboratorio, la biometría hemática estaba dentro de límites normales, de hemoglobina de 15, hematocrit de 42, plaquetas 149.000 y 7.000 leucocitos. Los tiempos de coagulación, pues también dentro de límites normales, y la química sanguínea, una glucosa de 79, urea de 18 y una creatinina de 0.85. Como les mencioné, la paciente ya llegó con nosotros con una tomografía simple porque había sido valorada por un médico en lo particular, y vamos a observar las siguientes imágenes y a describirlas. Muy bien, en la primera es una tomografía simple de corte axial que vamos a poder ver una ocupación en el seno maxilar del lado izquierdo. Este es un tumor de características isodensas a tejidos blandos. Es un tumor también de características homogéneas, no hay un cambio ni calcificaciones en su interior, con bordes regulares. Aparte de esta característica del tumor, podemos observar que hay una osteolisis de la pared anterior del seno maxilar, y también se puede observar una infiltración de este tumor a tejidos blandos con las mismas características ya mencionadas. También podemos observar que hay una osteolisis de la pared posterior, y también podemos observar aquí una pequeña infiltración en la fosa pterigomaxilar. En la imagen que tenemos del lado derecho podemos observar que este tumor afecta también la cavidad nasal del mismo lado. Podemos observar que también hay una osteolisis de la pared lateral del seno maxilar, y aquí se puede observar un poquito mejor la infiltración hacia tejidos blandos, el aumento del volumen como ya habíamos visto en la fotografía previa, y también pues la destrucción de la pared posterior. En unos cortes un poquito más altos vamos a observar pues los bordes regulares, la homogeneidad del tumor, y en esta otra podemos observar que también hay unas celdillas etmoidales frontales con las mismas características. Podemos observar la integridad de la lámina papilácea, podemos observar el cono, la órbita, que en esta toma no se ve ninguna infiltración o lesión lítica en el hueso. Vamos a ver rápidamente pues la proyección de corte axial.
solo para evidenciar que el tumor ocupa pues, la totalidad del seno maxilar, la destrucción de la pared lateral, anterior y posterior, así como la ocupación de las encías endodeliales anteriores y la integridad de la órbita. Muy bien, en el corte coronal vamos a observar dos características que no vimos en el corte axial. Una de ellas es la ocupación parcial del seno frontal, ¿sí? Ipsilateral, y la otra que es muy importante es que podemos observar que también empieza una osteólisis del reborde alveolar superior izquierdo. Podemos ver igual que el tumor está bien definido, es homogéneo, no existen calcificaciones en su interior y también pues, podemos ver la osteólisis de la pared inferior. En la imagen del lado derecho podemos observar la ocupación también del seno frontal, como ya hemos mencionado, de características homogéneas. El septum es muy importante ver que no está lateralizado hacia la fosa contralateral. El seno contralateral maxilar está pues, respetado, y aquí vemos más a detalle la lisis de la osteólisis del reborde alveolar. Podemos observar también pues, que no se observa infiltración en esta proyección. Con unos cortes más posteriores, la tumoración de las mismas características, ¿sí? Y vamos a ver ahora el video completo. Muy bien. En el corte sagital, pues se puede observar pues, la masa que está, el tumor que está contenido dentro de la cavidad nasal, pero es muy importante ver pues, que no hay una lisis ni destrucción o infiltración en cuanto a la base del cráneo. En esta es un poquito más representativa porque podemos observar bien cómo existe la destrucción de la pared posterior, la pared anterior, la lisis del reborde alveolar y la infiltración a tejidos blandos que está presente y también en la parte posterior del seno maxilar. Tenemos la cabeza completa. La proyección completa. Muy bien. A partir de ahora, ¿solicitarían ustedes algún otro estudio o quisieran hacer algún comentario acerca de los estudios de imagen de la tomografía simple? Yo creo que yo ya me iría por la biopsia, pues. Ok. Sí, bueno, previamente a la biopsia, la paciente era de escasos recursos, llegó con la tomografía simple. A la hora de examinarla, del examen físico y de ver las características radiológicas de la tomografía de esta lesión, decidimos priorizar y irnos de una vez a la resonancia magnética con gadolínio. Fíjate que a mí me gustaría hacer hincapié en 2 o 3 cositas. Si se fijan, fueron puros cortes con técnica de alta resolución. Es un poco difícil hablar de las características intrínsecas del tumor cuando tenemos esa ventana. Por ejemplo, mira, si pudiéramos... ¿Quiere contador, doctor? Es perfecto, sí, gracias. Por ejemplo, ahí nos quedamos. Nomás para hacer hincapié de lo que yo quería, fíjense, aquí, ¿qué me podrían decir del cerebro? Pues nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué me pueden decir de aquí? Pues nada. Sí, o sea, eso es bien importante, porque de repente hablan por ejemplo, ahorita, doctor, que me gustó mucho tu descripción, pero de alguna forma hablan una isodensidad, partes blandas, y que no tiene calcificaciones, y habla uno de que está homogénea. ¿El cerebro es homogéneo? No. Y en esta imagen dirías que es homogéneo, ¿no? Sí. Entonces es difícil poderlo decir. Esto lo hago hincapié como un asunto de enseñanza, ¿no? O sea, realmente si uno quiere hablar de mujeres, necesitamos manejar la ventana apropiada. En este caso tendría que ser imagen para partes blandas, que es muy diferente, es como las partes el filtro que se utiliza para ver cráneo,
De hecho, les tengo que decir una cosa, no se necesita hacerle 2 adquisiciones al paciente. Con lo mismo que se obtuvo, se puede hacer lo otro. Nomás es que se lo pidas al que lo hizo. ¿Sí? O sea, con los datos crudos, o sea, no necesitas doble radiación, no necesitas doble gasto de tubo, no necesitas doble de nada. Nada más es cambiar el filtro. No necesita mayor cosa. Yo acá siempre que estoy interpretando, pongo la de partes blandas de un lado, la de hueso del otro y veo todo. O sea, y eso se los digo porque se puede uno confundir un poco. Entonces es difícil poder hablar de si es homogéneo o no. Por ejemplo, aquí, obviamente aquí alcanzo a ver un poquito de la grasa y la grasa del celular subcutáneo. O sea, sí podemos distinguir un poco de una cosa con otra, pero no es muy fácil hablar de eso ahí. Por ejemplo, diría uno, ¿tiene necrosis? ¿No tiene necrosis? Eso es muy difícil con esto. ¿Tiene zonas de degeneración quística? ¿No tiene? X. Eso por un lado. Por otro lado, si regresamos un poquito a los axiales, no me quiero entretener, pero eso ahí, el doctor mencionó que se iba hacia la fosa pterigomaxilar cuando está aquí. Me gustaría hacer hincapié en la fosa pterigomaxilar es esta. Esto es mejor que lo manejemos como la grasa retroantral o la región por detrás del antro, pero no es estrictamente la fosa pterigomaxilar, porque la apófisis pterigoides es esta, ¿sí? Y la pared posterior del seno maxilar es aquí, y entonces este es el espacio de la fosa pterigomaxilar, que hacia acá sería fosa subtemporal, y la grasita que estamos viendo aquí atrás es diferente, pero sería la grasa retroantral. Son solamente detalles técnicos, ¿no? Si se fijan también, me gustaría hacer hincapié que parece que es una lesión como que expande. Sí, vean la pared lateral nasal, cómo está desplazada en sentido medial. Esta otra está desplazada hacia atrás y pareciera como que si quisiera explotar, como que estaba un poquito expansivo. Eso yo creo que sería importante en la descripción. Otra cosa es que no se ven los bordes como cuando tienes una lesión así totalmente agresiva, que se ven como comidos. Aquí más bien se ve adelgazado, como que quiso expandir. Lo que sí se ve más comido es el reborde alveolar. Esa parte sí se veía esto de aquí. Fíjense, la cortical, dentro de las descripciones, aquí podríamos hablar del hueso cortical. Esto es hueso medular, y fíjense aquí lo que se ve es que el hueso cortical está erosionado. Si comparamos esta parte con esta, se ve igual. Lo único que nos hace falta es la cortical, nos hace falta la cascarita, ¿sí? Entonces esa es una parte que es importante, pero nada más era como asunto. Otra cosa, realmente desde el punto de vista tomográfico le sacamos provecho a esto. Me parece que de esta a lo que vamos a ver en la resonancia va a haber un cambio muy significativo, porque si me pones otra vez el axial, ¿video o el ahí, mira, aquí si se fijan, sí se quiere asomar al vestíbulo, pero todavía no tanto. En la foto clínica pues, está todo lleno. De hecho, la biopsia está con la uña, ¿no? O sea, está cañón, la traía de fuera. Entonces, sí, o sea, seguramente lo que vamos a ver en la resonancia es mucho más grande, ¿sí? Perdón, ya hablé demasiado, pero gracias. Entonces, recordar que se hizo una resonancia magnética con gadolinio. Vamos a ver la secuencia T1, en donde vamos a ver que el tumor en cavidad nasal pues ya se está acercando más al vestíbulo en comparado con la tomografía. Aquí podemos ver que la característica es una rebordes que está bien delimitado, unos rebordes, perdón, se me fue, bien definidos. Podemos observar la infiltración hacia tejidos blandos. Podemos ver que aquí la característica es que ya empieza a haber una diferencia de intensidad, ya es más un tumor heterogéneo que ocupa la cavidad nasal y el seno maxilar de ese lado. En la siguiente imagen podemos observar todavía aún más las características heterogéneas, el cambio de intensidades que existen dentro del tumor.
Vamos a ver un corte un poquito más, vamos a ver la secuencia completa. Perdón. ¿Está qué cosa? Muy bien. Vamos a observar también que existe una expansión, ya hay más semillas hermoidales tomadas. Siguiente. En la secuencia de T1, en su proyección coronal, podemos observar la ocupación que habíamos visto ya en la tomografía del seno frontal ipsilateral, pero vemos el cambio de intensidad en comparación con los rebordes bien definidos del tumor que está confinado en cavidad nasal y en el seno maxilar. Podemos observar también que todavía se ve la órbita conservada, no tanto como se ve en la imagen del lado derecho, que ya podemos observar que ya hay una infiltración, hay unas características isointensas entre el tumor y el contenido de la órbita. Volver a recordar, ¿verdad?, de la heterogeneidad que nos da esta secuencia. Muy bien, ahora vamos a ver la T2 coronal, donde podemos observar que el contenido que está en el seno frontal pues es hiperintenso en comparación a la intensidad que presenta el tumor contenido ya previamente dicho. Podemos observar también que el septum está íntegro, está lineal, que no hay lateralización del mismo, y en un corte más posterior podemos observar pues la isointensidad entre el proceso tumoral, el tumor, y el contenido orbital. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, en la secuencia T2-FLAIR podemos observar también o delimitar un poquito más lo que es específicamente el tumor, ¿verdad? Podemos ver el tumor que ya se acerca al vestíbulo nasal, que está contenido dentro de la cavidad nasal del lado izquierdo, el seno maxilar que está también tomado, y podemos ver la infiltración. Lo importante o lo que queremos mostrar en esta imagen de T2-FLAIR es que ya presenta una pequeña infiltración en lo que es el contenido del globo ocular. Muy bien. Hasta este momento, ¿tienen alguna sospecha diagnóstica o solicitarían algún otro estudio o algún comentario en cuanto a las imágenes proyectadas? Sí, ¿me prestan el micrófono tantito? Sí. ¿Le regresas a las primeras? Fíjate que al mero principio. Ajá. Híjole, no sé, estas no estoy seguro que sean totalmente un T1, ¿eh? O sea, yo creo que es una técnica ahí distinta, sí. Normalmente en el T1 spin echo los vasos sanguíneos no son así. Sí, si tú te fijas están hiperintensos. Esta parece que es simple. ¿Cómo sabemos nosotros que tiene contraste o no? Porque sí le pusieron gadolinio. Tú no me comentaste nada del gadolinio, pero ¿me pasas la que sigue? Ajá. Esta sí tiene gadolinio. Vamos, si puedes pasar más despacito. O la coronal, si quieres. La coronal estaba... ¿La coronal? ¿El video coronal o...? Las imágenes, tenías imágenes aisladas coronales, ¿no? Sí, aisladas coronales. Pero el T1. Sí, el anterior. Del complejo que se va hacia el meato medio y se va hacia la fosa nasal, está condicionando obstrucción del drenaje del seno frontal y está condicionando obstrucción también de la región etmoidal. Entonces, la resonancia te sirve mucho para ver si son secreciones o si es tumor. O sea, sí, te permite muy bien, y el T2 es muy bueno para eso en especial. ¿Sí? Aquí
de acuerdo con el doctor, no se ve muy bien la separación. Normalmente tendríamos que ver una línea oscura como aquí. Esta línea sin señal es el hueso, ¿sí? Hacia acá estaríamos hablando de la lámina papirácea. Este es el músculo recto interno. Entonces aquí, si se fijan, hay solución de... O sea, no veo el huesito que debería de ver acá, pero si comparo con este lado en cabeza y cuello, gracias a Dios tenemos chance siempre de comparar, y si se fijan acá tampoco se ve muy bien. Entonces alguien diría, oye, ¿y qué? ¿Esto se está invadiendo acá? ¿Esto también es tumor? Para que no nos dejemos llevar tan fácil con eso de ahí. Yo sé que ustedes tienen ventaja, ya operaron, ya saben todo y todo, pero desde el punto de vista de imagen, esto no está tan fácil de poderlo asegurar, ¿sí? ¿Me pasas la que sigue? Y creo que ya esto... Ajá, este es el flare. Este se parece mucho al primero que nos presentaron. El flare. Y pues bueno, este es teos coronal. Se fijan cómo se ve diferente lo del etmoides, pero el maxilar con lo que está en la fosa nasal, ¿me la paso otra vez? Fíjense, este tejido con lo que se ve en la nariz, esto sí es lo mismo. Sí, y aquí se ve, entonces dicen, no, qué caray, qué caray. Bueno, listo. Muy bien. ¿Alguna sospecha diagnóstica hasta el momento? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer sobre el caso? Mixed papiloma nasal invertido. Ok. ¿Otro comentario? Muy bien, pues como ya habíamos mencionado, durante el abordaje a este paciente se le tomó una biopsia. La biopsia, en cuanto a la interpretación de la pieza macroscópica y de la pieza microscópica, podemos ver una necrosis y erosión superficial con reacción inflamatoria subaguda inespecífica, un infiltrado linfoide típico estromal, y estaba negativo para microorganismos, granulomas y elementos mitóticos. ¿Alguna otra sospecha diagnóstica? ¿O qué le harían al paciente? ¿Algún otro procedimiento? De los tumores nasales, pues es importante, o sea, desde el principio diferenciar, ¿no? Si es un comportamiento maligno o un comportamiento benigno. En el paciente, pues creo que todos estamos de acuerdo que totalmente es un comportamiento maligno, ¿no? Por la evolución que tiene, la lisis del hueso, la expansión tan grande, la invasión pues ya tan importante. Pues de los tumores, sí, los más frecuentes siempre van a ser los epiteliales, y de eso pues no se sospechar un carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma pues no pareciera. Y de los más raros, pues no, o sea, yo me iría por un adenocarcinoma, por ejemplo, perdón, sí, un carcinoma de células epiteliales. Sospecha. ¿Una otra sospecha? ¿O algo más que haga falta para el abordaje del paciente que puedan comentar? Algo más que No repitieron la biopsia. Le mandamos a hacer una inmunohistoquímica. Una histoquímica fue la que de la misma pues muestra. ese infiltrado linfoide. Ajá, tenía. Pues es la inmunohistoquímica, sí. Ok, bueno, pues sí, efectivamente la misma muestra se envió a inmunohistoquímica. Como resultado se obtuvo un rhabdomyosarcoma alveolar con extensa necrosis, con inmunofenotipo CD56 positivo, miogenina de diferenciación tipo 1 positiva, miogenina positiva, lo característico de estos tumores, con un índice de proliferación del 50%. Se descartó un linfoma por la negatividad de los CD20, 3 y 30, y se descartó carcinoma por las citoquinas A1 y A3 negativas. Por lo del infiltrado linfoide, me imagino que... Exactamente, sí, había la sospecha, pero se descartó. Wow, pero raro. Ya sé, Sí. Exactamente. Entonces, la paciente se clasificó en una CDAG T3 por el tamaño N0, M0, previo a su tratamiento. Esta es la imagen antes de su cirugía. Y bueno, en cuanto al abordaje que se le dio a la paciente, fue inicialmente quirúrgica, la elección para este tipo de tumores. Se le hizo una resección total del tumor con bordes amplios, una disección supraomoidoidea izquierda,
una maxilectomía izquierda y exenteración ocular izquierda facial. Ese es el tumor. Sí, todo el maxilar se retiró y pues la paciente se envió a iniciar ciclos de quimioradio, perdón. Desafortunadamente, antes, bueno, al iniciar estos ciclos, pues la paciente, por la progresión de la misma enfermedad, falleció. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan de nosotros? Le quitamos las imágenes. ¿Van a hacer algún comentario? Ya había empezado. No, pues felicitarlos por su presentación y por la disposición de estar aprendiendo Gracias. y de prepararse. Gracias. Gracias. Sí, no, qué barbaridad. Me gustaría robarles 2 minutitos, a lo mejor que aprovecharan para agarrar un pedacito de pizza. Predominantemente en pacientes pediátricos es el sarcoma número 1 en pacientes pediátricos y se origina en las células mesenquimatosas primitivas embrionarias. Fue descrito por primera vez en 1854 por Weber y colaboradores debido a sus características histológicas. Hasta 1858 es que fue clasificado. Y bueno, como se origina en las células mesenquimatosas primitivas embrionarias, puede presentarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, inclusive aunque no tengamos pues como tal músculo esquelético en esa zona. Dentro de los sitios más frecuentemente afectados son las extremidades, hasta en un 49%, seguido de cabeza y cuello en un 39%, y el aparato geniturinario en un 29%, sin embargo, pues se puede presentar en cualquier sitio, ¿no? Dentro de la epidemiología de rhabdomyosarcoma, esta tiene una incidencia de 1 a 2 por cada 100.000 personas y es más frecuente en niños por debajo de los 15 años, hasta en un 50%. Tanto en niños como en adultos tiene una relación hombre-mujer 2-1. Dentro de la etiología de rhabdomyosarcoma, la verdad es que se conoce como incierta, sin embargo la mayoría de los casos son pues esporádicos, hasta en un 80%, y solamente el 20% es asociado a algún síndrome como el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Costello o el síndrome de Beckwith-Biederman. En adultos se ha asociado a la exposición ocupacional, generalmente en pacientes con inhalación de aluminio, madera, cuero o textiles. Era costurera, sí, nuestro paciente era costurera. Y hablando específicamente del sitio de cabeza y cuello, en esta localización solamente se presenta afortunadamente en un 30% de los casos y a su vez se divide en una clasificación, dependiendo del sitio donde se origina, en orbitaria, parameningia, no orbitaria o no parameningia. Y esto con el único propósito de clasificarlas a su vez en pronóstico favorable, como lo serían los sitios orbitarios y no parameningios, y no favorables aquellos que son parameningios y no orbitarios. Dentro de los sitios parameningios, en esta localización solamente ocurre en un 16% de los casos y pues tienen un pronóstico no favorable, como en el de nuestra paciente, que los sitios parameningios como tal pues son los senos paranasales, la cavidad nasal, la nasofaringe, la base del cráneo, mastoides, oído medio y la fosa infratemporal y pterigopalatina. En adultos hasta un 3% se localizan en la presentación de nuestra paciente, que es cavidad nasal y senos paranasales. Como les había comentado previamente, fue clasificada por primera vez en 1858 por Horn y colaboradores debido a las características histológicas que presenta el rhabdomyosarcoma y lo subdividieron en el subtipo embrional, el alveolar, el botroide y el pleomórfico. Sin embargo, en la clasificación más reciente del 2013, quitaron el subtipo botroide y añadieron el subtipo de células fusiformes y esclerosantes, y el subtipo botroide se añadió en la clasificación del embrional como subtipos del mismo, que siendo pues el botroide y el anaplásico. Sin embargo, como tal, estas dos no se consideran subtipos del embrional, sino más bien características que se pueden presentar en este mismo subtipo. Quedando así entonces la clasificación en un subtipo embrional, alveolar, pleomórfico y de células fusiformes o esclerosantes. Hablando ya específicamente de los subtipos, tenemos al más frecuente por mucho, que es el embrional, en un 60% en niños comparado con un 20% en adultos, y este se origina del mesodermo diferenciado. Recibe el nombre de embrional debido a las características histológicas que tienen estos tumores con el músculo esquelético que se presenta pues, en la embriogénesis. A diferencia del alveolar, aquí no existe pues, fusión de genes. El segundo más frecuente es el alveolar, este es muchísimo más frecuente en adultos, hasta en un 30%, comparado con un 1% en niños.
se origina en las células mesenquimales y recibe su nombre de alveolar porque a nivel histológico tiene un patrón similar a los alvéolos que encontramos en los pulmones. Y una característica importante del subtipo alveolar es las 2 translocaciones cromosómicas recurrentes hasta en un 80%, en donde ocurre como tal una transducción de estos cromosomas, el del gen FKHR localizado en el cromosoma 13 y del gen PAX3 y PAX7 localizados en el cromosoma 2 y en el cromosoma 1 respectivamente. La inactivación la inactivación de la PAX3 y de la PAX7 lo que generan es el crecimiento anormal del músculo esquelético. Y solamente un 20% de los casos de rhabdomyosarcoma alveolar tienen fusión negativa, lo cual les genera pues un peor pronóstico. Y ya de los menos comunes, pues el pleomórfico, este solamente se encuentra en un 10% de los pacientes, generalmente es en hombres entre los 60 y los 70 años. Este es un rhabdomyosarcoma muy agresivo, tienen muy mal pronóstico y generalmente tienen metástasis al momento del diagnóstico en pulmón hasta en un 77%. Y el menos común es el de células fusiformes, que también es muy agresivo, menos del 5% de los pacientes lo presentan, es más frecuentemente afectado a los hombres y el sitio más frecuente son las extremidades. Dentro del cuadro clínico del rhabdomyosarcoma, la verdad es que no tiene unas características específicas que nos orienten como tal al diagnóstico, sino más bien son síntomas que se presentan por la invasión que tiene el tumor hacia los sitios adyacentes o de donde se encuentra. Que hablando de cabeza y cuello, pues al afectar a la cavidad orbitaria puede haber proptosis, limitación de los movimientos oculares, puede haber estrabismo o disminución de la agudeza visual. Generalmente cuando afecta cavidad nasal, el síntoma más frecuente es la obstrucción nasal, como nuestra paciente, puede haber epistaxis, puede haber anosmia y sinusitis, que generalmente es con lo que le dan el diagnóstico a un paciente de una infección recurrente y se retrasa el diagnóstico. Y bueno, si hay afectación del sistema nervioso central o de otras regiones, puede haber cefalea, parálisis facial, parálisis de los nervios craneales o alteraciones de los nervios craneales, puede haber también alteraciones endocrinas y metabólicas, y generalmente los pacientes van a tener una masa palpable e indolora en el sitio en donde se encuentra pues, afectado, generalmente por arriba de 5 centímetros. Y bueno, para el diagnóstico, así como nuestro paciente, pues la verdad es que se torna un tanto difícil porque los estudios de imagen no tienen una imagen característica que nos pudiera orientar hacia el diagnóstico, sobre todo de un tumor sinonasal, que como bien comentó el doctor, pues se parece mucho entre todos ellos, ¿no? El histopatológico, pues también en esta patología no hay una imagen característica, se asemeja mucho al músculo esquelético, entonces pues no hay tampoco como el diagnóstico de certeza con el histopatológico. Y lo que nos da el diagnóstico definitivo, al igual que en nuestro caso, pues es la presencia de los inmunomarcadores, la inmunohistoquímica, específicos para músculo esquelético. Y pues hablando de los estudios de imagen, el estudio de elección, por mucho, es la resonancia magnética. Esta se prefiere tanto en niños como en adultos y que sea contrastada, y como bien mencionó el doctor Sardá, que tenga supresión grasa, para poder valorar pues, las características del tumor, y esta nos podrá orientar en si tiene características benignas o si son malignas, delimitar por completo el sitio del tumor y pues tener una mejor planeación quirúrgica de nuestro paciente. Y sin embargo, pues tampoco hay que menospreciar pues, la tomografía. Esta también nos va a proporcionar información importante del tumor en nuestros pacientes, sobre todo para descartar que haya erosión ósea de los sitios subyacentes a donde se encuentra el tumor, y también para descartar metástasis, sea en tórax, en pelvis o en abdomen. Y en esta secuencia de imágenes podemos ver en los 3 cortes axial, coronal y sagital un tumor que aparentemente pues, es isodenso a los tejidos blandos, que no parece estar erosionando pues, en ninguna de las 3 imágenes las estructuras adyacentes, las estructuras óseas adyacentes, ¿no? Y que se localiza pues, justo por detrás del cornete inferior. Y hablando de la histología, pues requerimos para el diagnóstico una biopsia. Esta de preferencia tiene que ser una biopsia amplia, o sea, una biopsia excisional, tomando pues la mayor parte del tumor. Y dentro de los subtipos más frecuentes, generalmente a nivel histológico, lo que nos van a reportar es en la tinción de hematocilina y eosina, la presencia de células pequeñas, redondeadas, rodeadas de los rhabdomioblastos dispersos. Y pues en el característica del embrionario, como les mencioné previamente, es su similitud al músculo esquelético embrional, y en el alveolar que va a estar rodeado de este patrón alveolar similar al que encontramos pues, en el pulmón.
Y ya como tal, el diagnóstico definitivo pues nos va a dar la presencia de los inmunomarcadores específicos para músculo, que son la desmina y la miogénina. Los 4 subtipos del rhabdomyosarcoma tienen predisposición, positividad para la miogénina y para la desmina de manera focal o de manera generalizada, siendo pues mayor positividad a la miogénina en el subtipo alveolar. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, en todos los tipos se encuentra positiva, hasta en el de células fusiformes, ¿no? Aunque de manera un poco más focal, difusa. Y la desmina, este es el inmunomarcador de cribado que se le debe realizar ante la sospecha a todos los pacientes de rhabdomyosarcoma. Y aquí encontramos pues también positividad al CD56, a la actina y a la citocreatina en el patrón alveolar, como en el caso de nuestra paciente. Ya una vez que tenemos el diagnóstico de nuestros pacientes, a ellos deberemos otorgarle un estadiaje acorde al TNM, que se subdivide en 4 tipos, dependiendo del sitio en donde se localizan, el tamaño, y si tienen o no involucro nodular y metástasis. Nuestra paciente la clasificamos en un estadio 3 porque pues estaba localizado en el subsitio parameningio, era mayor de 5 centímetros y no tenía pues ni metástasis ni involucro nodular. Y posterior al estadiaje, una vez que realizamos el tratamiento, que en este caso pues es la cirugía, se le deberá otorgar a todos los pacientes una etapa clínica. La etapa clínica depende pues si el tumor fue localizado y resecado por completo, será una etapa 1 o puede dividirse también en una etapa 1A y 1B. La 1A es cuando está confinado al sitio de origen y se resecó por completo. En la etapa 1B cuando infiltra más allá del origen. La etapa 2 es una resección completa pero con evidencia de diseminación regional, que igual se subdivide en una etapa 2A cuando es resección macroscópica completa pero hay enfermedad residual microscópica. En la etapa 2B hay ganglios linfáticos afectados, pero completamente resecados, y la etapa 2C una combinación de las dos previas. En la etapa 3 es un tumor localizado y resecado de forma incompleta, o bien cuando solamente se le toma una biopsia a nuestro paciente, como el nuestro también, y en la etapa 4 una enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Y ya una vez habiendo clasificado a nuestro paciente tanto en el TNM como en la etapa clínica, se le deberá dar una clasificación de riesgo. Se consideran intermedios los subtipos alveolar en las etapas clínicas 1, 2 y 3 y los estadios también 1, 2 y 3. Nunca se va a considerar un patrón alveolar de grupo de riesgo bajo, ¿no? Eso es importante en nuestra paciente porque pues, sí tenía un riesgo intermedio y se consideran altos las etapas clínicas y estadios clínicos 4 para los dos subtipos, tanto embrional como alveolar. Y ya la base del tratamiento en estos pacientes es la cirugía. Tiene que ser por mucho una cirugía pues bastante extensa, como pues, nuestra paciente, con márgenes libres en donde se reseque la mayor parte pues sana del paciente para evitar que tenga una recurrencia y sobre todo pues que no tengamos pues alto riesgo de que la cirugía, y aunado a la cirugía debemos dar radioterapia. Siempre y cuando el paciente pues, sea candidato a la radioterapia y las dosis y las técnicas que se utilicen para esos pacientes pues dependerá del patrón histológico y de la edad del paciente. La mayoría de los pacientes va a requerir quimioterapia para enfermedad residual o para tratar metástasis y existen 2 regímenes aprobados que son el régimen BAC, que incluye la asociación de vincristina, actinomicina D y ciclofosfamida, y el régimen IVA que incluye ifosfamida, vincristina y actinomicina D. Generalmente se dan entre 12 y 15 ciclos, pero pues obviamente va a depender de nuestro paciente, ¿no? Y pues se consideran factores de mal pronóstico. La edad por arriba de los 40 años es un factor de mal pronóstico para los pacientes, como nuestra paciente. Los estadios clínicos 3 y 4 también se consideran de mal pronóstico. La ubicación del tumor, sobre todo en los sitios parameningios y en las extremidades, en este caso pues nuestro paciente estaba en el sitio parameningio. Y el patrón histológico en adultos, los de peor pronóstico es el embrional y el alveolar, y en niños el alveolar y el pleomórfico. Tienen una supervivencia de 5 años, tienen mejor pronóstico los niños, hasta un 60%, comparado con un 27% en adultos. Y pues como bien comentábamos hace rato, pues para el diagnóstico diferencial del rhabdomyosarcoma, la verdad es que se torna bastante difícil. Deberemos, sobre todo a nivel histológico, deberemos diferenciarlo dentro de la clasificación de los tumores sinonasales con otros tumores de tejidos blandos, como pueden ser el fibrosarcoma, el leiomyosarcoma, el angiosarcoma. Sin embargo, también debemos sospechar a nivel radiológico más que nada, pues los otros tumores, como bien comentaban, pues los tumores epiteliales, que son los más frecuentes
En general habrá que pues, diferenciarlo de cualquier otro tumor que afecte la cavidad sino más. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Oigan, pues yo quisiera felicitarlas, está muy bonito el caso, la presentación súper buena, también habría que felicitarlas.